Hola a todos y bienvenidos al video en donde resumo mis mejores experiencias de 2025. Bueno, y más que un top de libros preferidos que les recomiendo leer, pensé en hacer una lista de libros que me produjeron diferentes emociones o me pusieron en distintas situaciones. De lo primero que voy a hablar fue de los libros que no leí solo. Y aquí me emocionó mucho, fueron 7 libros en total que leí con mi club de lectura. Libros que se me quedaron en el corazón, no solamente por ellos, porque yo creo que una de las grandes ventajas de los clubes de lectura es que no solamente te quedas con el libro, sino con las experiencias que tenemos entre nosotros, con las anécdotas, con las enseñanzas, con ese conocimiento del otro, porque cuando se lee el libro, como que cada lector tiene una lectura diferente y eso nos enriquece. Entonces, haber leído 7 libros con mi club de lectura, La Casa de la Esquina, fue, yo creo que fue todo un hito y pues nada, un aplauso para nosotros, para mi club de lectura, por haber logrado estos 7 éxitos literarios en 2025. Yo quiero resaltar solo 2, no digo que los otros no sean importantes, pero estos 2 son especiales. El primero, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Este es el libro que yo leí, es una edición de bolsillo. Esta edición la compré junto con otros 2 libros en un pack que le dice que es la trilogía de La Casa de los Espíritus. Entiendo que pues, no es tanto una trilogía, sino que aparecen en un mismo universo creado por Isabel Allende. ¿Por qué traigo a colación este libro? Porque fue un libro que especialmente disfrutaron en el club de lectura. Lo que hicimos fue durante todo el ciclo del club de lectura, cada integrante, como son tantos personajes, ustedes saben que la Casa de los Espíritus, ¿sí?, es una saga familiar. Entonces ideamos hacer un árbol genealógico y entre todos fuimos como armándolo, ¿sí? Cada uno enviaba sus imágenes de los personajes y al final creo que fueron 13 semanas leyendo el libro, armamos este árbol y nos quedamos pues con ese bonito recuerdo, que es algo que yo creo que fue un éxito, nos gustó mucho. Además armamos, por ejemplo, un archivo y cada semana, antes de reunirnos, poníamos allí las frases favoritas de cada uno. Entonces, claro, en ese momento, los integrantes del club de lectura que están viendo este video se acordarán y tendrán su archivo ahí a la mano y verán las frases y por qué las pusieron. Y yo creo que eso nos marcó especialmente. La Casa de los Espíritus, la historia de la familia Trueba y de la familia del Valle, yo creo que nos marcó mucho porque trata como de la historia repetida de Latinoamérica, de cómo los gobiernos autoritarios poco a poco se van tomando el poder. Cuando vemos que un gobierno autoritario se toma el poder, pues es porque hubo muchos años atrás que venían trabajando en esa teoría de nosotros y ellos. Por ejemplo, en La Casa de la Esquina se trata de eso, pero obviamente se trata de mucho más. Vemos mucha crítica social de Isabel Allende. Evidentemente ella fue exiliada. Entonces vemos todo esto allí. La historia nos cautivó mucho. Decía una integrante del club de lectura, Nelly, que era como un gran chisme que nos estaban contando a cada semana y que la tenía muy enganchada. Fue un libro bastante denso en cuanto al número de palabras, pero no denso en lo difícil de leer, no, se lee muy fácilmente. Casi no aparecen diálogos, pero la historia fluye. Cuando uno termina La Casa de los Espíritus, que termina, creo que es con un epílogo, si no estoy mal, uno siente una sensación de redondez, ¿sí? Incluso termina con la misma frase que comenzó el primer capítulo. Y esa manera de terminar hace que en realidad haya valido la pena todo ese trayecto que vimos, ¿no? Porque vemos todo una generación o 2 generaciones en realidad de esta familia. Muy recomendado para clubes de lectura. Nosotros lo leímos un capítulo por semana y nos sirvió muchísimo, y obviamente le damos la muy buena calificación a esta historia de Isabel Allende. Otro libro, el segundo libro que destaco de los clubes de lectura, es un libro de terror, El Umbral de la Noche, de Stephen King.
Este libro es un libro de relatos. Ya con mi club de lectura el año pasado, en 2024, habíamos leído Carrie, habíamos leído El misterio de Salem Slot, son novelas, pero nos habíamos leído relatos de Stephen King y nos metimos de lleno con este, que es su primer libro de relatos. Con este libro hicimos algo muy parecido. Cada semana colocamos frases y hablábamos, eran 2 o 3 relatos por semana. Aquí surgieron muchas actividades porque con este libro, pues cuando lo estábamos leyendo también coincidió con Halloween, entonces nos disfrazamos. Mi club de lectura es virtual, nos disfrazamos. Me acuerdo mucho de una de las integrantes del club de lectura que nos comentaba que la literatura de terror pues casi no le gustaba, y yo me acordé de mí mismo porque yo hace años, cuando yo veía la foto de Stephen King y lo relacionaba con It, con el payaso, yo por mi propia educación religiosa, cultural, yo pensaba, este tipo es como satánico. Y lo tenía como así como a un lado, ¿no? Yo no quiero ver nada de eso, me da miedo. Una integrante del club más o menos tiene esta percepción de la literatura de terror, pero cuando abordamos los relatos, como siempre, yo he visto que cuando uno tiene un prejuicio con cierto género de literatura, pero lo lee, generalmente el prejuicio se cae. El prejuicio se cae por su propio peso. Pero cuando uno lee, uno ve, por ejemplo, que en estos relatos pues se retrata mucho de lo que vivimos día a día, ¿no? Stephen King retrata en estos relatos mucho del miedo cotidiano, ¿no? De lo que se ve, de ese miedo a lo que está debajo de la cama, a lo que está detrás de las puertas del armario, pero también el miedo a la pérdida, el miedo a vivir con culpa. Todas estas cosas se ven retratadas, y allí en este libro, en El umbral de la noche, también retornamos 2 relatos de este libro. Nos recuerdan a Salem Slot. Entonces, para los lectores de Stephen King que ya leyeron Salem Slot, pues este libro es una especie de precuela de lo que pasó en Salem Slot. Precuela, y yo creo que también el último relato, si no estoy mal, que se llama Un trago de despedida, habla después de lo que pasó en el libro de los misterios de Salem Slot. Este libro yo lo reseñé en mi blog de tal manera que se viera las 7 semanas que lo leímos y las actividades que hicimos con este libro. ¿Por qué lo hice así? Para inspirar a otras personas que están queriendo hacer esta iniciativa de tener clubes de lectura, pues a que lo hagan y ahí tener como una especie de guía. ¿Sí? Aquí les dejo en la descripción el enlace a mi blog y especialmente a esa entrada que hice sobre el libro El umbral de la noche. Nos gustó muchísimo y pues nada, tuvimos una bonita experiencia. Inclusive una compañera del club de lectura, para el cierre del año, nos regaló unos, no lo tengo aquí, unos vasitos con la foto nuestra disfrazados en este encuentro del umbral de la noche. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas del club de lectura, es encontrar a tanta gente que le gusta lo mismo que a ti, y hablar de esas cosas creo que nos enriquece muchísimo. Muy recomendado El umbral de la noche. Bueno, y respecto a el otro tema, serían los libros, aquellos libros que nos intimidan, ¿sí? Que tú dices, yo no sería capaz de leerme este libro. ¿No les ha pasado eso? ¿Con qué libros les ha pasado eso? Déjenme ahí en los comentarios a ver si ya me leí alguno, o también es alguno de esos libros a los que le tengo miedo. En mi caso, yo anoté aquí, pensé en todos los libros que me leí, y definitivamente fue El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, que por aquí lo tengo. Aquí tengo los 3. Parte era porque mi novio se lo estaba leyendo y paró en el 2, porque me comentaba él que eran muchas descripciones, que era un libro demasiado descriptivo y que pues no lo enganchó. Y eso es una muestra de pues que sí, uno debe, con todo respeto, escuchar los videos, sí, de las personas que hablan de los libros, que no me gusta, que sí me gusta, pero uno debe ir y probar. Si la persona te dice, uy, no, ese libro no es para recomendar, de todas maneras ve y léelo, porque puede ser que para ti sí. En mi caso, sí, reconozco que Tolkien usa demasiadas descripciones, pero no diría yo demasiadas, voy a cambiar esa palabra, no demasiadas, porque el mundo que él construye, ustedes saben que Tolkien
Él participó en la Primera Guerra Mundial. Hay un documental muy bueno en Netflix, una película en Netflix de él. Ahí más o menos uno se puede enterar de lo que él vivió en la Primera Guerra Mundial y de por qué las descripciones, por ejemplo, de Mordor son tan oscuras, tan sombrías, todo es como tan gris. Es por su trauma, ¿no? Por lo que él vivió en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Entonces esas descripciones obedecen primero a eso y segundo a que él era una persona muy estudiosa del lenguaje. Entonces sí, son libros de todos, de los tres. Yo creo que mi preferido sería el tercero, luego el primero y luego el segundo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que esta trilogía que pertenece más al género épico, ¿sí? Fantasía épica, le podría yo llamarlo así, no sé si está clasificado así, pero yo creo que es un libro que ha perdurado, es por el contenido filosófico también que tiene. Sí, la trama obviamente está muy bien elaborado, los personajes, yo los relacioné mucho. Obviamente para mí es muy difícil, no sé si les ha pasado a ustedes, ver la película, leerse el libro y desligar a los dos, pues no, me parece muy complicado. Me pasó con Harry Potter, yo primero me vi las películas, luego me leí los libros y no los pude desligar nunca los personajes. Me pasó igual con los Juegos del Hambre. Acá con Tolkien me pasa exactamente lo mismo. Para mí Frodo es el Frodo de la película, pero evidentemente el Frodo de aquí al parecer es un poco más maduro y es un señor. El Frodo de la película es un muchacho. Entonces hay algunos cambios evidentemente en los personajes, en Saruman, en Gandalf, tienen otros matices. Yo nunca he visto hasta ahora que yo recuerde una película que supere el libro. Y es también por mi personalidad, me gusta mucho que las cosas tengan profundidad, que no sean como tan superficiales. Y estos libros permiten profundizar muchísimo en la mitología que Tolkien crea, ¿no? Alrededor de la Tierra Media, de esos personajes, de los elfos, de los enanos, de los hombres. Hay un personaje, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, los que leyeron El Señor de los Anillos, que aparece en el libro 1 y que nunca aparece en las películas, que al parecer, sin hacerles mucho spoiler, el anillo único no lo afecta. Entonces, bueno, en fin, hay muchas cosas que los libros ahondan mucho más, pero yo lo volvería a leer esa trilogía nuevamente, incluso más despacio. Esa es la cosa con El Señor de los Anillos, que no es un libro para leer rápido. Es una trilogía, por ejemplo, para tener un proyecto personal y, por ejemplo, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto con mi esposo, no sé cuándo lo vamos a ejecutar. He pensado yo en él, pero nunca hemos ido a la acción. Espero este año hacerlo y es hacer un mapa. ¿Sí? Yo en 2023, si no estoy mal, 2024, creo que entre los 2 años me leí los libros de Canción de Hielo y Fuego. Y estoy pensando en hacer un mapa de Poniente y del otro continente, ¿no? Todo este mapa, hacerlo como una manualidad, como una manera de a través de la lectura crear una manualidad, un hobby, algo que se pueda ver, algo bonito por si volvemos a leer, tener allí el mapa, no sé. Este tipo de libros para hacer eso, por ejemplo, para hacer un mapa. ¿Qué tal uno leerlo y hacer un mapa, o leerlo en pareja y hacer un mapa entre los dos? Bueno, en fin, estos libros me intimidaron. Cuando lo comencé a leer, sentí esa cosa que uno siente como que, Dios mío, no voy a entender, pero calma, hay que seguir. Entonces, me recuerdo mucho por ejemplo, a Saramago, que toca leerlo y irse para atrás, volver a leer con tranquilidad, subrayar. Soy mucho de subrayar, entonces eso me permite parar. Entonces yo subrayo, coloco post-its, comento con mi esposo las cosas para ir ahondando más en el tema. Entonces estos libros muy recomendados, la trilogía del Señor de los Anillos, y si lo lees en compañía, mucho mejor, ¿sí? No le tengas miedo, porque en realidad en las descripciones ve lento, trata de imaginar lo que está pasando allí, lo que él está viendo, y yo creo que uno termina enamorándose de todos estos parajes, de todos estos paisajes que él describe aquí con tanto mimo, con tanto cuidado. Entonces aquí muy buena experiencia. En realidad me intimidaba, pero cuando los abordé, los logré terminar. Me leí toda la trilogía en 2025.
Ustedes ya se lo leyeron. ¿Cuál es ese mensaje que les dejó el Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. O de pronto ustedes son del team de mi esposo que lo dejó y de pronto este año lo quieren retomar. Entonces ahí déjenme los comentarios para que conversemos al respecto. Bien, la tercera situación es libros que yo respetaba mucho porque los escuchaba, que eran libros muy grandes, muy clásicos, muy chéveres, pero que no amé tanto como esperé. Es decir, tenía una expectativa muy grande, pero no los amé tanto. Estos libros son Cumbres Borrascosas y 1984. Son libros, por aquí los tengo. Ya les voy a explicar a qué me refiero. 1984, esta distopía de George Orwell, que me enteré pues que no es el nombre del autor, solamente es su seudónimo. Pues como ustedes conocen, relata una distopía en donde el mundo está seccionado en 2 o 3 grandes naciones con gobiernos autoritarios y todo el mundo, los habitantes del mundo están constantemente vigilados, todo lo que hacen es registrado. En el caso de la nación, no me acuerdo cómo se llama, ahí lo pondré por ahí si me acuerdo, esta nación donde aparece nuestro protagonista, el señor Smith, Winston Smith. El gran hermano viene siendo esta institución o esta persona que después uno va viendo si es que es una persona o ya la persona ni siquiera existe, sino solo la institución que los vigila a todos. Es una historia bastante perturbadora, pero digamos que no es tan descabellado pensar en un régimen así porque ya los hay, ¿no? En Corea del Norte no tengo yo los detalles, pero es un estado paternalista, controlador, que no deja que sus habitantes tengan libertad de pensar por sí mismos de manera individual, sino que siempre los lleva a pensar de una manera colectiva, ¿sí? Se prima lo colectivo sobre lo individual. Disfruté mucho la lectura de este libro, pero digamos que yo creo que fue un poco sombrío para mi gusto, incluso el final, sin decirles mucho más allá. De pronto no era lo que esperaba, de pronto no son esos finales esperados, esa es una. De pronto fue el final que no me pareció tan chévere. Y lo otro, yo creo que es la edición. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que cuando leen ciertos libros, ustedes sienten como que hay algo que se les está escapando. Y no saben si es que el autor no sabe escribirlo, pero tú no lo entiendes. Y a veces me ha pasado a mí que yo cambio de edición y la otra edición que leo, ya. Ahí el libro es espectacular. A veces es la edición, la traducción. Entonces no sé si ustedes ya se leyeron 1984, qué edición me recomendarían volver a leer para darle otra oportunidad. Yo no sé si me leería esta misma edición, pero sí le daría oportunidad a leerme de este libro nuevamente, 1984, y la obra de Orwell, que trata mucho sobre eso, tiene muchos tintes políticos. Él fue un periodista y también luchó en el campo de batalla en la Guerra Civil Española. Entonces me parece algo muy inspirador ese tipo de literatura. Le daría una oportunidad en otra edición. ¿Qué edición me recomiendan de 1984 que les haya gustado? Y el otro libro, Cumbres Borrascosas, me la compré en esta hermosa edición, que se las muestro, de Editorial Panamericana. Es muy bonita la edición, hermosa. Disfruté mucho la historia de estos amores tóxicos, de Catherine, de Heathcliff, de todos estos personajes. No sé si también en la edición encontré varios errores ortográficos en esta edición de Panamericana, con traducción de Gina Marcela Orozco. Cumbres Borrascosas, pues no es el motivo de este video hacer reseñas del libro, pero más o menos Cumbres Borrascosas se trata de una historia muy tóxica, de un amor muy tóxico entre dos personas. Este amor primero se perfilaba como un amor juvenil muy bonito, y los prejuicios, los estigmas, la falta de empatía comienzan a hacer mella en ese amor y se convierte ya como en una obsesión. Es una historia rodeada de mucho abuso, de violencia verbal, psicológica, física. Mi personaje favorito, ya se me olvidó hasta el nombre de la señora, era la
ama de casa, la ama de llaves de esta mansión de Cumbres Borrascosas, que nos cuenta parte de la historia, ¿no? Digamos que ella es como esa vía de escape, ya me olvidó el nombre de ella, ella es como esa vía de escape para tanta toxicidad que hay en este lugar y en estas personas. Si uno ve muchas heridas, si uno ve cómo hay hogares que pueden convertirse en un nido de víboras, pero es porque cada una tiene una herida. Y esta mujer, que por aquí dejo el nombre, cuando lo recupere. Esta mujer es como esa vía de escape de toda esta toxicidad. Entonces este amor obviamente no va a terminar del todo bien, pero la siguiente generación, digamos que trata de alguna manera de cambiar la historia. Y eso es lo bonito. Ahora, este libro yo me lo leí de un tirón con una semana. Me lo leí. Me gustó, pero digamos que no, la expectativa era muy alta. Yo creo que es eso el problema, ¿no? Cuando tenemos la expectativa por allá arriba y el libro, por alguna razón, pues no tiene que ser lo que uno piensa. Entonces uno dice, sí, está bueno, pero no era lo que yo me esperaba. Me gustó mucho, lo volvería a leer y es muy probable que mientras lo vuelva a leer, digamos que la lectura en ese momento sea diferente. Un libro también para leer en un club de lectura yo creo que daría mucho de qué hablar, porque habla muchísimo de temas muy controversiales como los roles de género, ¿no? Temas muy en boga en este momento. Ese libro se desarrolla, no estoy muy seguro, pero en el momento en que se desarrolla, yo creo que es la época victoriana, si no estoy mal, ahí me corrigen. Pero claro, en ese momento pues las mujeres igual, ¿no? Que como con Jane Austen, no podían heredar. ¿Sí? Una mujer no podía heredar, no podía ser independiente totalmente de la figura masculina. Entonces hay muchos temas aquí sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre la inocencia y la pérdida de la inocencia, pero más allá de la pérdida de la inocencia, más bien por el conocimiento del mal o por el impacto que nosotros dejamos que tenga sobre nosotros las frases y las acciones de otras personas cuando estamos muy pequeños. Yo creo que hay mucho de qué hablar en Cumbres Borrascosas, pero es eso, ¿no? Que yo sentí que no era lo que yo esperaba, pero lo volvería a leer. Esos serían, digamos, libros que respeté más de lo que amé. Y yo creo que aquí es bueno entender que no todo lo que es bueno para todos pues es bueno para uno, y eso es bien respetable. Yo veo personas que dicen, yo por ejemplo no me leería, qué sé yo, Crepúsculo. Yo me estoy viendo las películas con mi esposo en este momento, él se ríe porque es una serie de películas que no es de mi gusto y ahí las estamos viendo porque pues uno debe exponerse a todo. Me leí incluso la primera parte de la primera novela, no me pareció mala. Entonces a veces uno se crea prejuicios, ¿no? O pone en pedestales libros pues que a la final no le gustan a uno y a la mayoría sí, y no tiene nada de malo. Yo creo que uno enamorarse no es, o más bien desenamorarse de un libro no es fracasar como lector, es ir descubriendo en qué momento estás tú como lector. Sí, igual el canon literario no es una obligación que tengamos que seguir. Si todo el mundo dice que tienes que leerte la Ilíada para ser un lector y tú te vas a leer la Ilíada y no te gustó, déjala y toma otro libro que te guste. Después posiblemente le encontrarás el gusto a ese libro que te recomendaron. Bueno, lo siguiente también tiene que ver mucho con lo que acabo de decir, y es libros que me ayudaron más de lo que prometían. Así lo puse, libros que me ayudaron más de lo que prometían. Y aquí yo quiero hablar de los prejuicios con algunos géneros literarios, especialmente con la no ficción. Hay una especie ahí de rencilla entre las personas que leen ficción y no ficción. Incluso me acuerdo ahorita de un libro que me leí que me inspiró muchísimo y se los recomiendo, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Pues que ese libro tendría que yo hacer otro video para hablar de él, pero en él Irene toca este tema y habla de manera irónica, como satírica, acerca de los libros de no ficción. Me acuerdo que ella mencionaba algo como hay libros que nos prometen 7 hábitos para ser altamente efectivos, pero como dejándolo como un tipo de literatura muy baja o algo así. Y ahí no estuve de acuerdo con la autora, porque precisamente tuve esta experiencia con este libro, Los 7 hábitos, que es el libro que ella menciona allí de manera un poco
satírica. En estos canales donde vemos reseñas, experiencias lectoras, es muy poco lo que yo veo acerca de ese tipo de libros, y yo entiendo que el título sea un poco sugerente, como que te están diciendo que la vida es como muy plana y simple, que si tú quieres ser efectivo, pues tienes que tomar 7 hábitos y cumplirlos, como si la vida fuera así. Muchas veces critican es que no se notan los matices reales que tiene la vida, ¿no? Este libro es aplicable, por ejemplo, para una persona que tiene cáncer o sida o tiene depresión, ¿sí? Los matices, que no somos los mismos todos, ¿no? Pero este libro a mí me inspiró mucho, es la segunda vez que lo leo, y esta vez lo leí con mi club de lectura. Una persona, Nelly, en mi club de lectura, ella mencionaba que esto es un libro que lo leyó, llegó a su vida para quedarse. Con él estaba en su librero hace mucho tiempo, se lo había regalado un profesor y ella lo tenía olvidado allí. Muchas veces yo creo que es por el título, ¿no? Deberían mejorar este título para que pueda venderse más, pero claro, ella es un ejemplo claro de eso, ¿no? De que a veces vemos el libro, tenemos un prejuicio con él y sencillamente lo dejamos. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva pareciera que es como un listado de reglas que nos van dando para ser felices, pero no. Te invito a que leas el libro, a que lo comiences a leer, porque lo que el libro habla va mucho más allá. El libro te comienza a hablar de unos principios que cuando tú los lees, tienes la sensación de que todo el tiempo estuvieron allí. Con los 7 hábitos, con este libro, se me quedó para siempre la sensación de que yo soy más protagonista en mi vida de lo que yo pensaba. Sí, la responsabilidad, la proactividad, todos estos temas son mencionados aquí, pero con un detalle. Cuando tú ves, este hombre se demoró años construyendo este libro, tomando referencias bibliográficas, haciendo un estudio riguroso para traer aquí estos 7 hábitos, y yo creo que vale la pena que todas las personas, por lo menos una vez en la vida, lo lean y saquen sus propias conclusiones. A veces nos dicen pues que la alta literatura es la única que merece ser leída, pero mira, no, un libro de no ficción, de un administrador de empresas, pues puede en realidad aportar valor a tu vida. Entonces, si me piden una recomendación de un libro de no ficción para comenzar a cambiar la vida desde los cimientos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 5 estrellas le daría como en Goodreads. Bueno, los siguientes son los libros que supe que quería seguir leyendo en algún momento. Sí, yo dije, este libro lo tengo que seguir leyendo. No me conecté al principio con ellos, ¿sí? Digamos que no fueron así trepidantes, que quería saber qué era lo que iba a pasar. No. Estoy hablando de 2 libros en especial, La peste y Los abismos, por aquí los tengo. La peste, en esta edición del Tiempo, no sé qué tan buena edición sea, pero me gustó la edición. Y de Alfaguara tengo Los abismos, de Pilar Quintana. Fue una de las últimas lecturas de 2025. La peste, Dios mío, si hay un libro que yo voy a recordar de 2025 es La peste. No, es que no hay un libro en el que el sufrimiento humano se vea tan vívidamente reflejado como este libro. No lo había visto yo nunca. Hay una escena, se me eriza la piel de solo acordarme. Hay una escena con un niño, no quiero ahondar mucho, pero en cómo describen el dolor de un niño, ¿no? Y la frase, se me quedó la frase, ¿no? La frase dice más o menos, cuando vemos, es humillante ver el sufrimiento de un niño. Cuando yo leí esto me acordé de la tragedia que están viviendo en muchos países, ¿no? Como en Gaza, donde los niños son uno de los principales afectados, ¿no? Ver el sufrimiento de un niño es humillante. En la peste se desarrolla en una ciudad del norte de África, en Argelia, llamada Oran, cuando Francia era un territorio de ultramar de Francia, no me acuerdo cómo se le llama, pertenecía a Francia.
en la época del imperialismo europeo, en el siglo pasado. Y en esta ciudad, por alguna razón, regresa la peste. La peste es enfermedad que generaba esos bubones, por eso se llamaba la peste bubónica. La gente moría con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Comenzaron a aparecer ratas por todas partes, muertas en las casas, en los caminos. Digamos que la situación es una situación, digamos, con la que nos podemos relacionar hoy en día tú y yo, porque quien está escuchando este video muy seguramente ya vivió la pandemia que vimos 2019, 2020. Entonces digamos que por ahí, pues, listo, uno entiende la situación de la peste, pero este libro va mucho más allá. Los personajes, desde el doctor, desde el narrador, porque el narrador tú al principio no sabes, es más, tú no te enteras sino hasta el final. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque digamos que es un plot twist, un giro de trama que acontece al final del libro. Tú te enteras de quién es que está escribiendo el libro y por qué. Entonces el libro está escrito de una manera un poco poética, filosófica. Claro, yo entiendo que Albert Camus es un exponente, un premio Nobel, pero un exponente de el existencialismo, ¿sí? De lo absurdo que son ciertas cosas como el sufrimiento, como el dolor. Era también, puedo catalogarlo como en aquellos autores a los que les tenía mucho respeto, entre comillas, pero ese respeto es de que me da miedo leerlo. Pero cuando lo leí, Dios mío, no pude. Pero, aquí está el pero. Yo lo comencé a leer y no me pareció más interesante de la situación. Yo dije, pero ¿para dónde va? Sí, están apareciendo ratas y hay enfermedad. El doctor manda a su esposa afuera porque también está enferma de otra cosa. Hay un círculo de personas alrededor de él, pero ¿para dónde va esto? Pero después yo creo que la tercera parte del libro, después que pasé esa tercera parte, ya comencé a conocer mucho más a los personajes y no a enamorarme de ellos, sino quería saber qué iba a pasar con ellos, porque son varias líneas de pensamiento que hay aquí, ¿no? El narrador es una, pero también hay un periodista, hay unos funcionarios, hay un escritor que no para de escribir, pero no pasa de la primera página. Ahí está la mamá del doctor. Y nada, todos estos personajes forman allí como un universo en el que tú estás siempre preguntándote qué va a pasar con cada uno, esas orientaciones políticas, religiosas, sociales que cada uno tiene, a dónde lo van a llevar. Entonces yo creo que es un libro para leer y releer de verdad. La peste nos ayuda a pensar en nosotros más como en lo que somos, ¿no? Seres humanos susceptibles al dolor. Y el dolor en todos sus vertientes, ¿no? Este libro nos ayuda en realidad a ser más empáticos. Muy recomendado este libro. No sé ustedes si lo han leído, en qué editorial, en qué edición se la leyeron. Este librito yo creo que lo compré en la librería Papachos, si no estoy mal, aquí en Cali. No me costó mayor cosa, pero Dios mío, o sea, es uno de esos libros que yo no le prestaría a nadie porque no puede salir de mi librero hasta que no tenga una edición mejor. La peste. Y el otro libro es de una caleña de mi tierra, Pilar Quintana, Los abismos. Este libro lo adquirí en la feria de Cali, en esta que pasó en octubre, noviembre. Muy barato, lo encontré en una super promoción. Nunca había leído nada de Pilar y Dios mío, o sea, este libro está escrito en primera persona por una niña de 8 años más o menos. Entonces, esta niña, ¿qué fue lo que me impresionó? Pues muchas cosas, pero dentro de ellas me identifiqué mucho con la familia caleña, ¿sí? Con los silencios. Y yo creo que este libro habla de algo que no solamente pasa en las familias caleñas, sino en las mexicanas, en las argentinas, en cualquier familia. Siempre hay unos silencios. En mi caso, por ejemplo, me recordó mucho a la relación con mi madre, a la relación que luego yo reproduje con las personas a mi alrededor, con mi esposo, que cuando ciertas cosas nos molestan, hacemos como un silencio, y este silencio en realidad se convierte como en un abismo entre las dos personas. De manera que es como algo tácito, un trato entre los dos de que no van a hablar
y se forma ese hueco entre los dos. Y Pilar retrata esto desde los ojos de Claudia, de esta niña, y me pareció de una manera tan maravillosa. Es una trama muy interesante porque ella, Claudia, la niña, está en un seno familiar, un hombre mucho mayor que la mamá, una mamá un poco frustrada porque pues, se casó, tuvo un hijo, pero ella quiere hacer algo más, su esposo ya es mayor, es una familia acomodada, clase media alta, más tirando alta, pero que tienen que trabajar, tienen un supermercado. Y esa frustración, todos los sentimientos que tienen los adultos, ¿no? Yo no sé si ustedes lograrán recordar su niñez, pero cuando uno veía ciertas expresiones en la cara de la mamá, del papá, y uno trataba de entender qué era lo que estaba pasando por la mente de su mamá, de su papá, de sus hermanos. Y mientras Claudia nos relata la historia, nos cuenta cómo ve a su papá con esos silencios tan absurdos, a su mamá con esa depresión que nadie quiere aceptar. Tú sabes lo que está pasando, Claudia no, pero tú sí. Y eso es algo, para mí, es un éxito del autor, que la autora, por eso este libro tiene Premio Alfaguara 2021, porque la manera en cómo relata Pilar a través de los ojos de esta niña es única. Tú te enteras de todo mientras la niña ingenua no lo hace, no se entera de todo lo que pasa en el mundo de los adultos. La trama va increciendo, tú quieres saber más de lo que va a pasar. En todo momento hay una tensión porque algo va a pasar y tú haces fuerza porque Claudia no vaya a sufrir. Entonces, este libro muy recomendado también. Al principio, sí, un poco no sabía para dónde iba la historia. Parecía una historia muy anodina de una familia caleña yendo al zoológico, caminando por el río Cali. Pero después yo no pude. Yo creo que este libro lo terminé en unos cuantos días. Le daría 5 estrellas también, por si hay que dar alguna calificación. Le daría todas las calificaciones y lo volvería a leer y se lo recomendaría al club de lectura para que lo lean. Si quieren conocer a Cali, a mi ciudad, si quieren conocer algunos de los detalles arquitectónicos, paisajísticos de Cali, este libro les va a enseñar mucho. Y también si quieren recordar esa visión y empatizar más con los niños, con cómo la vida del adulto impacta al niño, Los abismos de Pilar Quintana. Bueno, la siguiente sería Joyas que pasan desapercibidas. Dios, aquí yo tengo que mencionar, yo no sé si esto llegará a oídos, no creo. De pronto del primero, no del segundo, es una autora francesa, pero el primero, Pasajes, es un libro de relatos. Y no van a creer, este libro lo crea la autora María Fernanda Aristizábal Arango. Esta autora no aparece ni siquiera en Fable, en esta plataforma de libros, ni en Goodreads, en ninguna parte. En Fable yo mandé la solicitud para que incluyeran este libro de intermedio editorial. Este libro es un debut. María Fernanda fue el primer libro que escribió y le dieron el premio, y por el premio se lo publicaron. Yo no sé, María Fernanda, si va a escuchar este video, si pueda llegar alguna vez a sus oídos, pero la felicito por esta obra. Es una obra que la mujer, esta autora, crea dentro de un bus. ¿Cómo es posible que haya tanto arte en la mente de una persona, pueda crear una obra tan maravillosa simplemente con las experiencias acontecidas en un bus urbano? Uno diría, qué cosa tan anodina, tan aburrida. Pues no. Eso es un gran chisme. Cada relato se puede leer independiente, son varios, ni sé cuántos son. Pero yo me reí. Yo recordé mis experiencias cuando iba a la universidad en el bus. Yo me acordé. Me acuerdo mucho de cuando veo este libro, me acuerdo de cuando yo era niño y estaba en el bus de pie y llegaba una persona muy robusta, muy gorda. Yo sentía que se me venía el mundo encima. Hay un cuento aquí que tú te ríes con él. Es espectacular la manera como esta mujer, yo no sé si he escrito más, no sé si la conocen, María Fernanda Aristizábal Arango. Si la conocen y tiene más obra, por favor, dame ahí en el comentario el título del libro, porque yo sé que esta mujer, si siguió escribiendo, va a ser una gran escritora, me encantó. ¿Y por qué está en esta categoría de joyas que pasan desapercibidas? Lo compré en una librería que estaba en promoción. Nunca lo he visto en ninguna otra parte. Estaba por ahí dentro de los libritos chiquiticos. Yo lo agarré, miré la sinopsis, me lo traje para la casa y cuando lo comencé a leer dije, este es un gran libro que debe ser leído.
pasajes, un libro de relatos que no he visto en ninguna parte, ni en Busca Libre tampoco lo he visto. El otro libro es Cómo comportarse en la multitud. Es muy bonita la edición. Esta edición es de Malpaso Editorial. Porque es una joya, porque nunca la he visto. Después la compré junto con este libro de pasajes. Una novela, esto sí es una novela. La autora Camille Bordas es francesa. Y es una novela que trata también de niños, como en Abismos de Pilar Quintana trata de niños. Aquí se ha hablado también, ya no me acuerdo porque este libro lo leí yo creo que a principios de año. Este libro no está hablado en tercera, está hablado, perdón, en tercera persona. En tercera persona, digamos que el narrador va a seguir a Isidore, o como lo llaman en el libro, Dori, que es un adolescente de esta familia, es una familia de intelectuales, ¿sí? De tanto el papá, la mamá, los hermanos, cada uno tiene un doctorado, el que no ya lo está haciendo, la hermana que le sigue a él en edad es casi la mejor en el colegio, una lectora asidua, pero también una niña muy odiosa, porque ya sabe que es muy inteligente, en fin, es un ambiente muy curioso. Y esta novela me enamoró es por cómo retrata ese sentimiento de no pertenecer a un lugar, ¿sí? O ese sentimiento de tener que cumplir con o sea, con lo que otros quieren de ti, ¿sí? Con ese estándar y no lograrlo. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Este libro trata del duelo, ¿sí? Porque pasa algo en esta familia y todos se hacen los desentendidos menos Dori. Dori sabe que algo pasa, ¿sí? Mientras todos son los intelectuales, los que deberían enfrentar las cosas, no lo hacen. Como que se distraen en el quehacer diario, ¿no? En lo que se hace en el pueblo, en su ciudad, en fin. Pero Dori sí nota que hay algo que molesta el ambiente, ¿sí? Esta cosa que molesta el ambiente, que inclusive al inicio del libro él lo menciona como una mancha, ¿no? Y tú no sabes para qué menciona la mancha. El primer capítulo se llama La Mancha, ¿no? En el sofá, y estoy leyendo, en el sofá de ante marrón había una oscura mancha marrón que casi se desvanecía si pasaba la palma de la mano por encima. Así comienza la novela, esa mancha, pero esa mancha es simbólica, ¿no? Es como esa mancha que hay en la familia y que no la deja seguir adelante hasta que no se tomen medidas al respecto. Entonces, aquí hay temas muy duros como el suicidio, como la depresión, ¿sí? La pérdida de la inocencia también, el descubrimiento, que es un adolescente, la empatía con los ancianos, ¿sí? También está aquí bien presente, ¿no? El bullying. Digamos que es un libro muy completo, es una historia muy completa que de pronto mejoraría en esta novela hacer capítulos más cortos, porque sí, son capítulos bastante largos, no le quitan el valor a la novela, pero entiendo yo que a algunos lectores pues les moleste leer capítulos tan largos, ¿no? A veces estamos acostumbrados a capítulos más chiquitos para seguirle como el hilo a la historia, pero es una historia muy bonita. La trama, yo creo que el valor de esta novela no está en la trama, sino en el contenido, sí, en el corazón de la novela. Entonces es una joya, se me queda en el corazón y cuando lo tomo en las manos quiero volver a leerlo. Así me quedó tan presente ese libro en el corazón, cómo comportarse en la multitud. Vamos con el penúltimo, ¿sí? Si te gustó la película, el libro te espera. Y aquí voy a hablar de la trilogía de los Juegos del Hambre. ¿Cómo no, cierto? Mi esposo estaba dale, que lee, pero que él se lo leyó todo, que léase lo que está muy bueno. Y yo sí, después, un día me acuerdo tanto que comencé a leer el primero y leí la primera página y lo dejé. Creo que fue, no sé, en 2024, una cosa así. Este año los tomé y no pude parar. Después de que empecé a leer el primero, seguí. Iba viendo las películas con mi esposo, volví a leer las películas, comentaba con él. Yo creo que esta trilogía son de esos libros que uno dice esto en 100 años no puede desaparecer, ¿sí? Es decir, porque es algo muy vigente, o sea, digo vigente pensando en el futuro, ¿no? Yo pienso aquí a 100 años siempre va a estar vigente la idea de que en algún momento
por nuestra propia irracionalidad vamos a destruirnos unos a otros y vamos a dejar que un gobierno autoritario gobierne nuestros destinos. En el Juego del Hambre, pues ustedes ya conocen la historia de Katniss Everdeen y cómo esta niña jovencita, no me acuerdo cuántos años tenía, 15, 16, cuando fue cosechada para los Juegos del Hambre, este macabro juego que crea el Capitolio, que es el gobierno que gobierna a estos 12 distritos y que los obliga a enviar de cada distrito a 2 tributos para que entre todos vayan como un reality show y allá se maten entre ellos y quede uno vivo, y ese vivo será el ganador, que va a ser vestido de gloria y de mucho dinero y de un trauma que lo va a cegar por toda su vida. Y estos tributos pues son tributos precisamente porque están rindiéndole un homenaje a todos los muertos del que el Capitolio puso en la guerra que tuvieron con los distritos y que estos perdieron. Bueno, ahí está más o menos el resumen, ustedes lo conocen. ¿Qué rescato yo de estos libros? Digamos que la manera en cómo están narrados me parecen geniales. Que esté narrado en primera persona, que tú estés en la mente de Katniss. ¿Por qué lo puse en esta sección de si te gustó la película? Porque si te gustó la película, cuando tú leas los libros, le vas a encontrar mucho más sentido a las películas. Cuando yo veía las películas, yo decía, eso que está en la película, esta partecita, es solamente para el que yo. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Gale le dice Catnip, lo voy a colocar por aquí, ¿no? Catnip, en lugar de Katniss. Solamente el lector sabe por qué le dice Catnip. Entonces, son detalles, ¿no? Pero que le dan mucha más profundidad a la historia. Cuando tú lees los libros, tú estás dentro de la mente y dejas de pensar que de pronto es la actriz que no se expresa muy bien. Cuando tú lees el libro, tú te das cuenta que no es eso, ¿no? Es que el personaje es así. Ella es así, introspectiva, callada, taciturna, melancólica, por obvias razones. Estos libros yo creo que me quedan la enseñanza, así como en El Señor de los Anillos, es como una enseñanza que está allí durante todo el libro, pero que al final la autora cierra de una manera tan magistral que se me quedó para toda la vida. Esa enseñanza es ese triángulo amoroso, ¿no? Gale, por un lado, el chico de la beta del Distrito 12, muy parecido a ella. A Katniss, que siempre está con ella, que va a casar con ella, que es como su hermano, su mejor amigo y que la ama. Y está Peeta Mellark, el panadero. Entonces, el mensaje que al final me dejó el libro es que uno puede sufrir mucho en la vida, como pasa normalmente, sufrimos o nos hacen sufrir. A veces perdemos familiares, mueren en manos de otras personas. Y uno tiene siempre esos dos caminos, ¿no? El camino de la violencia, del odio hacia el otro por lo que me hizo o por lo que no hizo. O el otro camino que es reconocer el dolor, pero no dejar que el dolor te transforme de manera negativa, ¿no? Que el dolor siempre nos va a transformar, pero me acuerdo mucho de la frase que Peeta le dice allá en el Capitolio antes de irse a los primeros juegos, que le dice a Katniss, no quiero que ellos me cambien, quiero seguir siendo yo mismo. Yo creo que la autora, un poco sádica, tengo que decirlo porque hay unas muertes muy desgarradoras, pero la autora maneja muy bien este mensaje, ¿no? El odio irracional a los otros, o más bien la aceptación del sufrimiento, de que debo luchar contra la injusticia, pero sin que esta lucha me cambie. Si esto lo supieran muchos de nuestros políticos, dejarían de lanzarse amenazas de muerte y de odio y pasarían más bien a una acción más efectiva, ¿no? Como la de Peeta, ¿no? No voy a permitir que esto me cambie. Ese es el mensaje que pues, obviamente hay mucho más, pero es una trilogía que yo leería, así como Harry Potter, así como El Señor de los Anillos, la leería una y otra vez. Y ustedes ya se leyeron la trilogía, no tienen nada que temer con estos libros. Son libros totalmente accesibles, están de brazos abiertos, así esperándote para abrazarte y para inundarte de esta historia tan maravillosa. La autora es una especialista en terminar los capítulos con ese clímax que tú dices, Dios mío, tengo que empezar el otro para saber qué pasó. Y a veces también termina los capítulos con
un pico emocional muy alto, ¿no? Cuando tú dices, Dios mío, se te enternece el corazón o se te apachurra el corazón y quieres saber qué pasó. Es una especialista en mantener al lector enganchado, pero no hace de eso el foco, sino que su escritura es de mucha sustancia, de mucha profundidad emocional, psicológica. Aquí hay mucho de qué hablar, por ejemplo, en un club de lectura acerca de este libro. Entiendo, no, tengo los dos libros, Amanecer en la cosecha, que ahí lo estoy viendo, ya me lo estoy leyendo, genial. Amanecer en la cosecha viene siendo la historia de Haymitch, el mentor de Katniss, que es la persona que la va a guiar a ella en los primeros juegos. En Amanecer en la cosecha es la historia de Haymitch, es decir, esto pasa antes. Y balada de, ya no me acuerdo cómo se llama, balada de pájaros cantores o algo así, aquí arriba lo tengo, es más antes, ¿no? Cómo nace este presidente Snow, creo, y también está pendiente por lectura en 2026, y todo lo que escribe esa autora porque me encantó. Bueno, dejé esto para el final, no fue para mí, pero está bien, y me refiero a este libro que es el segundo, son dos libros grandecitos, ¿sí? Son dos libros, La teoría de Kim, de Jay Sandoval. Me leí el primero en 2024 y este me lo leí en 2025. No fue para mí este libro y ya les voy a decir por qué. Bueno, poco se me quedó de esta historia. La terminé porque me obligué a terminarla. Y antes de seguir, yo quiero... Claro, yo no puedo recomendarles algo que no me gustó, pero yo creo que no sería yo la persona indicada para decirles que no lo lean o que van a perder el tiempo leyéndolo, porque no creo que funcione así. Creo que, como yo lo dije al principio, pues hay libros para todos. En mi caso, La teoría de Kim no terminó de atraparme, ni el primero ni el segundo libro, pero a veces yo pienso en retrospectiva y siento que por algo lo terminé. Por algo. Yo creo que en mi vida lectora he dejado un libro a la mitad porque no pude seguirlo leyendo. Pero este lo terminé por alguna razón y yo creo que el autor muy joven, guatemalteco, en ciertas partes yo creo que me capturaba, pero yo no terminé de conectar con la historia, tanto que en mi mente los personajes no se formaron muy bien, no les veía mucha profundidad. Creo que el autor, digamos que dice más de lo que muestra, ¿sí? Es como esta máxima de la literatura que es muéstralo, no lo cuentes. A veces cuenta más de lo necesario en el libro. Creo que el libro puede ser más corto, pero de darle más trabajo al lector. Eso yo creo que es lo que no conecté, lo que me hizo más bien no conectar con la teoría de Kim. Yo sé, porque en mi blog, cuando escribí la reseña, ha sido uno de los que más lecturas han tenido. Sé que tiene muchos fans esta historia y respeto mucho eso. Felicito al autor por haberse publicado, ¿no? por haber llegado a los lectores. Pero yo especialmente no conecté con este libro, con esta historia. Otra de las cosas que recuerdo aquí que no me pareció que era necesario son las escenas eróticas explícitas. Por lo tanto, este libro pues sería bueno que si lo van a leer un preadolescente, un adolescente, lo lean en compañía, porque hay escenas explícitas, escenas sexuales explícitas entre dos chicos. Entiendo yo que esto emociona a muchos muchachos, entiendo, evidentemente, pues yo también fui un muchacho, pero a nivel de una obra literaria, yo no lo vi necesario. No digo pues que no deba haberlo. En muchos libros, por ejemplo, me acuerdo de 100 años de soledad, que nos describían el tamaño del miembro masculino de uno de los personajes, pero la manera en cómo está escrita, como el autor maneja el lenguaje, hace que eso no sea el centro de atención. Es jocoso, le da a uno risa, uno no puede creer que esté allí y se queda uno con eso, pero no es el corazón del texto de la obra literaria. Y yo creo que el autor aquí sí lo hace. Cuando pasa, le da mucho protagonismo
a esas escenas y yo creo que ahí me pierde para mí como lector. Es un libro que yo no volvería a leer. Lamentablemente hoy, si me dicen, volvámoslo a leer, no sé qué sé yo, en un club de lectura, no me lo leería hoy. Qué sé yo, de pronto dentro de unos años. Pero la teoría de Kim no le daría una segunda oportunidad. Espero que este libro ayude a muchos jóvenes a entrar en el mundo de la literatura y de la lectura. Pero en mi caso, no lo abandoné, pero no lo volvería a leer. La teoría de Kim. Muy bien, eso es todo por hoy. Yo creo que para editar este video me va a llevar un buen tiempo, no sé cuándo lo voy a publicar, pero espero que los libros que les mostré aquí pues les sirvan. Evidentemente no mostré todos los libros, ahí en la descripción voy a dejar la lista de los 39 libros que leí. Obviamente no de todos hablé aquí en este video porque son muchísimos. En 2025 yo creo que mi comunidad, es decir, yo fortalecí la comunidad que estoy creando, mi club de lectura. 2025 fue un año muy bueno para mí en cuanto a la lectura, a lo que quiero yo como promotor de la lectura, como escritor, ¿sí? Creo que valoro mucho este espacio que estoy creando acá en YouTube, por eso no dejo de pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta y lo compartan, que me dejen su comentario acerca de cuáles son los libros que leyeron en 2025 que les gustaron, si se leyeron algunos de los que mostré aquí, qué opinión les merecen. Para mí sería excelente y pues le ayuda al algoritmo a recomendar este video y a que más personas se puedan contagiar de este mensaje, que no es necesario compararnos entre lectores para ver quién lee más o quién lee mejor o quién usa palabras más enredadas o más rimbombantes, como se dice, sino que en realidad cada uno estamos en nuestro momento. Y bueno, con ese mensaje de que la lectura es un encuentro y no una competencia, me despido. Los invito a que revisen mi blog. En mi blog dejo sugerencias de lecturas, mensajes sobre la lectura que recopilo a lo largo del año y voy metiendo ahí en mi blog. Si tienen un espacio pueden sentarse en su computador y leer una reseña. De pronto es el próximo mejor libro del año 2026 para ustedes. Y como me escucharon al principio, tengo un club de lectura al cual usted se puede unir. Pueden inicialmente ir ahí a la página de Facebook, darle me gusta, seguirme y mirar si el próximo ciclo de lectura pues te puede interesar. En este momento que estoy publicando este video va a haber un club de lectura de Carrie de Stephen King y próximamente estaremos comunicando otro ciclo de lectura que vamos a empezar. Con mi club de lectura vamos a leer en este mes también La Biblioteca de la Medianoche. No sé si ya leyeron ese libro, pero tenemos mucha emoción porque nos lo han recomendado muchísimo. Y yo me despido, les mando un abrazo y les deseo felices lecturas en 2026. No se presionen para leer más, sino para leer mejor, para disfrutarlo. Un abrazo.